En el esquema de manejo de riesgos, vamos ahora a introducirnos en el cuadrante inferior izquierdo, en donde una vez que he identificado los riesgos, vamos a estimarlos. Esta estimación empieza básicamente con los resultados. ¿Cuáles son los probables efectos de cada evento casual? Los alcances que pueden ser deseables, ganancias e indeseables o triviales, que son los que más nos interesan, ya sea con una frecuencia continua o una frecuencia discreta. Entonces yo voy a ver entonces, identificando los eventos y después que identifico qué población, qué recursos, qué ecosistemas son afectados, específicamente cómo se van a afectar. Eso lo vemos en el punto 5 de nuestro esquema de manejo de riesgo, donde dice Outcomes. Posteriormente tenemos que ver las áreas de exposición, o sea, qué vías pueden exponer a las personas, los bienes, los activos valiosos, incluso el medio ambiente por eventos casuales. ¿Podrían evitarse? Tendríamos que ver de qué manera podríamos evitarlo. La exposición es por elección voluntaria. ¿Quiénes son los beneficiarios directos o indirectos de esa exposición? Entonces, nosotros necesitamos, una vez que veamos cómo se va a afectar, qué áreas dentro de estos ecosistemas, personas, recursos van a ser afectados, para entonces ir determinando o estimando el riesgo. Estaríamos hablando del punto 6 dentro del esquema de manejo de riesgos. Veamos entonces el siguiente punto, las consecuencias de la exposición en estas áreas. Hay que identificar los efectos adversos sufridos por personas, recursos, organizaciones a través del área de exposición. La diferencia entre las consecuencias inmediatas y futuras, receptores conocidos y desconocidos, los daños a la salud y la propiedad, como a la imagen. Entonces es importante identificar. Yo primero veo cuáles son los recursos, personas, ecosistemas, cómo van a ser afectados, en qué áreas y cuáles van a ser básicamente las consecuencias de esa exposición. Estoy midiendo o estimando de manera puntual el riesgo. Estaríamos entonces en el punto 7. Veamos ahora en qué consiste el punto 8. El punto 8 es identificar el valor de la consecuencia. Hay que estimar a través de un análisis de sensibilidad el impacto de las consecuencias sobre el programa. ¿Okay? Grupos de interés, la organización, los recursos desde múltiples perspectivas, financieras, socioeconómicas, tecnológicas, profesionales, geopolíticas, ecológicas, a la salud institucional y pública. Entonces veo el área de exposición, veo cómo y cuál es la consecuencia de que me exponga o que nos expongamos básicamente a esto. El siguiente punto es generar estrategias para la prevención, reducción y aceptación del riesgo. Ya entonces lo estimé, sé exactamente cuál va a ser la consecuencia o el resultado de la exposición al riesgo por los diferentes grupos o recursos. Ahora lo que me toca es generar una estrategia para prevenirlo, si se puede, reducirlo, si se puede, y si no se puede mitigar, pues aceptar el riesgo. Es necesario entonces delinear mejor las intervenciones sustantivas y relacionales necesarias para reducir el riesgo a un nivel manejable. O sea, yo necesito saber cómo tengo que intervenir, cómo se va a relacionar esa intervención para minimizarlo si puedo, prevenirlo si puedo, o sea, que no ocurra, minimizarlo, y si no puedo ni prevenirlo ni minimizarlo, por lo menos voy a tratar de aceptar o cómo voy a recibir el efecto de la exposición al riesgo o del evento o de las consecuencias. Y obtener una aceptación, fíjense que esto es importante, una aceptación o el compromiso de los interesados. ¿Qué quiere decir esto? Que es probable, o sea, puede ocurrir que algunas veces el mitigar o reducir un riesgo salga extremadamente caro y que la relación costo-beneficio no permita o no valga la pena ni siquiera reducirlo. Cuando esto es así, pero que se tiene correctamente identificado junto con su consecuencia, una estrategia es comunicarlo a los que están involucrados, interesados en el proyecto y saber qué es lo que viene en caso de que ese evento casual se dé. ¿Ok? Estamos hablando ahora del punto 8.
A pesar de que exista una estrategia para reducirlo, mitigarlo, reducirlo, es posible que siempre exista un riesgo residual, o sea, un riesgo que no vas a poder mitigar, que no vas a poder reducir y, por supuesto, su respectivo daño colateral. Se deben entonces definir las amenazas que no pueden ser eliminadas por las estrategias elaboradas sin incurrir en costos prohibitivos. O sea, probablemente para poder eliminar totalmente el riesgo tengo que hacer una inversión extremadamente grande o tengo que hacer algo que es imposible y no aplique hacer esa mitigación o reducción del riesgo. Por lo tanto, esas amenazas que no se pueden eliminar hay que identificarlas con claridad. Y por supuesto, lo que sigue, evaluar el impacto del riesgo residual en el proyecto, en los grupos de interés y por supuesto en los recursos. O sea, la consecuencia de la exposición a ese riesgo. Ok, estaremos hablando aquí dentro del esquema de manejo de riesgo, el grupo 10 o el punto 10, que ya entonces corresponde al cuadrante superior izquierdo, en donde está el grupo de decisiones que tienes que hacer para efectos de manejar el riesgo. Lo que procede es un plan de contingencia. Es necesario generar intervenciones que mitiguen y hagan frente al riesgo residual. Ten en cuenta que la visibilidad y el impacto de cada intervención tuya o de tu equipo o de tu empresa puede estar o conllevar opciones blandas versus duras o mixtas como reserva, arbitraje, sistemas de emergencia. O sea, lo importante es que tengas un plan de contingencia, ya sea para mitigar o simplemente hacer frente al riesgo residual. Puede ser una estrategia muy fuerte, muy agresiva o una muy blanda, que van desde simplemente hacer frente hasta mitigarlo. Hay que considerar la posibilidad de la cobertura de divisas para algunos proyectos y otros instrumentos como derivados, los swaps de divisas, bonos, opciones, en caso de que ocurra la catástrofe, ¿no? Veamos entonces que el plan de contingencia sigue estando en el cuadrante izquierdo superior. Posteriormente, lo que queda es el punto al que se le llama último recurso. El último recurso es lo último que queda para hacer frente a el riesgo y estaríamos básicamente todavía en el cuadrante izquierdo superior, en donde estoy haciendo decisiones. El siguiente paso es generar un sistema de apoyo para las decisiones. Es un sistema de información en donde se requiere controlar o se busca con esa información controlar los diferentes parámetros anteriores sobre el ciclo de vida del programa, mantener el proceso de gestión de riesgo al día, lograr los objetivos en tiempo, en costo y en forma. Entonces yo necesito, dentro de toda la gestión de proyectos y para tener control en la administración del riesgo, tener un sistema que me informe qué es lo que está sucediendo. Y lo debes desarrollar a través de lo que es el desarrollo del mismo proyecto. Es importante entonces ver lo que es la parte del análisis costo-beneficio. Necesitamos que todos estos elementos de administración del riesgo terminen en un análisis de costo-beneficio. Probablemente, si no somos cuidadosos, el mitigar el riesgo traiga costos tan altos que no valga la pena a veces hacer ningún tipo de acción, sino simplemente prepararnos en caso de que se dé el evento casual. Hay que esperar y ver si se procede a la ejecución o se repite el análisis hasta que una buena solución sea encontrada. Y esto es cuando el costo de la mitigación o reducción del riesgo supera los beneficios. Estamos hablando entonces del punto 13. El punto anterior, en donde veíamos el sistema de apoyo de información, es el punto 12. Todos estos 5 elementos lo que buscan es hacer decisiones para efectos de reducción y mitigación de riesgo. Lo que sigue es el cuadrante superior derecho, en donde vamos a hacer una implementación y control de lo que está ocurriendo. Hay que explorar día a día, hay que revisar, hay que monitorear diariamente los cambios que se estén dando en el entorno que puedan generar o que puedan afectar el esquema de administración del riesgo. Estamos hablando del punto 14. También es importante, si se llegaran a dar cambios en el entorno que afectan el proyecto, que afectan la exposición que ya tenemos
identificada al riesgo, necesitas hacer los cambios inmediatamente. El plan de mitigación y reducción de riesgo tiene que estar actualizado junto con pues todo lo que es el plan del proyecto. Estamos hablando del punto 15 en el esquema de manejo de riesgo. El punto 16 busca ejecutar las estrategias de trabajo, o sea, ejecutar lo que hemos planeado como una estrategia para reducción o mitigación. Es el día a día en lo que haces ciertas actividades para reducir o eliminar el riesgo. Este plan de trabajo, en donde buscamos básicamente ejecutar las estrategias, se refiere al punto 16 dentro del esquema del manejo de riesgos, nuevamente utilizado o ubicado en el extremo superior derecho del esquema de manejos de riesgo, lo cual pueden observar en su pantalla. El último punto es el punto en donde se mide el impacto y se evalúa el desempeño. Cuando hablamos del impacto del desempeño, estamos hablando específicamente en la parte de administración del riesgo. Con esto damos por terminado todo el esquema de manejo de riesgo. Recuerden, esta herramienta es una herramienta que se inserta dentro del objetivo principal del logro que quiere el proyecto. Siempre deben hacer un análisis costo-beneficio para ver si estas implementaciones para reducir el riesgo o mitigarlo salen positivas en el esquema de costo-beneficio. Con esto damos por terminada la conferencia de gestión de riesgo. Agradecemos la atención y deseamos que puedan ustedes implementar lo que les conviene, lo que le aplica a su proyecto o a su empresa dentro de un marco en donde el objetivo principal es lograr nuestra misión, nuestra visión, sin olvidar lo que es el análisis costo-beneficio. Mucha suerte en sus emprendimientos, mucha suerte en sus empresas.